Su nobleza. ¿Quién esperaría que, en medio de una nación miserable, para la cual el oro, la plata, el hierro y los demás metales eran bienes desconocidos, tuviese cabimiento la preocupación de pobres y ricos, de nobles y plebeyos? Sin embargo, todo esto hubo. Aquellas personas que descendían de las casas reinantes eran nobles, las que poseían más tierras y ganados eran ricas, pero eran plebeyas y villanas las que carecían de estas ventajas exteriores. Los guanches de la isla de Tenerife instruían a sus hijos en una metafísica muy moral. Decíanles que al principio del mundo había formado Dios cierto número de hombres y mujeres de la tierra y el agua y que les repartió todo el ganado necesario para su sustento, que, después, habiendo tomado la determinación de criar más gente, como a ésta no le diese ganado y ella se lo pidiese, le dijo el criador: servid a los otros y ellos os darán de comer, y que de aquí se derivaron todos los villanos que servían a los nobles. El cuerpo de la nobleza estaba muy autorizado en la Gran Canaria, y se distinguía del estado llano en diferentes privilegios y actos positivos. Todo el mundo conocía un hidalgo en la barba larga y el cabello redondo que le descendía hasta las orejas. Pertenecía al faicán o gran sacerdote, que era la segunda dignidad del reino, el derecho de criar nobles, y la ceremonia o especie de instalación con que se les armaba de caballeros tenía algo de particular. El recipiendario, que había de ser un mozo rico, descendiente de nobles y capaz de tomar las armas, debía presentarse al faicán con el cabello tendido por la espalda, y este ministro, en una asamblea del pueblo convocada a este fin, decía en voz alta: yo os conjuro a todos, en el eterno nombre de Alcorac, declaréis si habéis visto a N, hijo de N, entrar en corral a ordeñar o matar cabras, si sabéis que haya preparado con sus manos la comida, si ha entrado a hacer robos en tiempos de paz, si ha sido descortés y mal hablado, especialmente para con alguna mujer. Cuando el concurso respondía negativamente, el faicán le cortaba el cabello más abajo de las orejas y le entregaba el magado o lanza con que debía servir en la guerra a su soberano. Concluida esta ceremonia, ya todo el pueblo le respetaba como noble y tomaba asiento entre las personas de su clase. Pero si había testigo que le probase haber delinquido en alguno de los artículos de las pruebas, el faicán le cortaba todo el cabello, le dejaba villano e imposibilitado de aspirar nunca a la nobleza, y era conocido bajo el nombre de trasquilado. Sus bienes. Estos eran los más verdaderos, los más sólidos y los más antiguos del mundo. Tierras para sembrar cebada o habas, rebaños de ovejas, hatos de cabras y de puercos. Tales fueron los fondos inagotables de su caudal. Así, por dondequiera que examinaremos las repúblicas de los guanches, las encontraremos comparables a las de los patriarcas y héroes. Todos saben que las riquezas de estos hombres originales consistían principalmente en ganados y tierras, y que ellas eran bastantes para hacerlos felices. En Tenerife eran los reyes, señores y propietarios absolutos de todas las tierras de labor, que repartían cada año entre sus vasallos, atendiendo a la calidad, familia, méritos y servicios de cada uno, de manera que los guanches no eran más de unos usufructuarios de las tierras, o como unos labradores del Estado que no le pagaban pensión. Esta imposibilidad de hacer las adquisiciones hereditarias contenía la ambición, porque, ceñidos a los límites de los repartimientos, solo se aplicaban a que valiese mucho su industria y su sudor, y, cuando la dichosa multiplicación de una familia obligaba a subdividir las tierras en nuevas porciones, entonces se redoblaba el desvelo en el cultivo de ellas y se ponía más atención en la cría de los ganados que se apacentaban en los baldíos comunes. Así los ganados hacían la principal desigualdad en las riquezas. Los isleños no tuvieron esclavos, ni jamás conocieron esta tiranía que tanto ha deshonrado a la humanidad, pero aún conocieron menos al dinero, aquel adorado tirano de los hombres. Todos sus contratos y ventas consistían, como en tiempo de la guerra de Troya, en cambios y permutas. Cebada por ovejas, quesos por miel, higos por pieles. No hablaban ni de oro, ni de plata, ni de joyas, ni de los demás bienes de convención, dependientes del capricho o del deslumbramiento del juicio, sino de las lluvias a tiempo, de las sementeras o pimas, de los pastos abundantes, de las crías dichosas. El sueño tranquilo, la dulce paz, la fecundidad de las mujeres, la fuerza de sus brazos, la bendición del cielo derramada sobre sus ganados y rediles, sus graneros, sus trojes. Todos estos eran unos bienes necesarios, sencillos e inocentes que no puede desacreditar nuestra vanidad. Sus artes y ciencias. Se puede decir que nuestros antiguos isleños no eran sino labradores o pastores. Los nobles y plebeyos, los grandes y los ínfimos, todos tenían esta ocupación importante.
Los mismos reyes y próceres de la nación, a manera de los reyes y príncipes que describe Homero, vivían del glorioso trabajo de sus manos y no reputaban por viles sino a los que, inclinados al ocio, eran un peso inútil sobre la tierra. En efecto, aquellos bárbaros conocían que no podían emplear más dignamente los robustos brazos de que les había dotado la naturaleza que en sacar del seno de la tierra un mantenimiento fijo y unos tesoros de primera necesidad. Así este género de vida laboriosa, campestre y naturalmente moderada, formándoles unos cuerpos sanos, secos y endurecidos al trabajo, era el origen principal de aquellas grandes fuerzas de que dieron pruebas tan espantosas. Los guanches eran afortunados, pero lo hubieran sido mucho más, si hubiesen conocido el verdadero manantial de su fortuna. Por otra parte, su inclinación a la equidad, su templanza, su sinceridad y demás virtudes morales eran el fruto de una continua ocupación, que los ponía como al abrigo de las passions vivas, quiero decir, del lujo, de la avaricia, de la ambición, de la violencia, etc. Es preciso confesar que la agricultura ha ofrecido siempre una materia muy fecunda en consideraciones agradables, y ministrado aquellos pensamientos de que nos sentimos movidos en los escritos de Varrón, Catón, Cicerón, Virgilio, Horacio y Columela. Y, si no me engaña mi pasión hacia nuestros isleños, creo que su sistema de vida rústica es un cuadro digno de haber enriquecido las obras de los escritores de estos asuntos. Como no tenían bueyes, asnos ni otras bestias de carga y de labor que les sirviesen en las diferentes operaciones de la labranza, sucedía que todas las hacían por sí mismos. ¿Qué espectáculo no sería ver una partida de 20 o 30 canarios arando una fanegada de tierra, cada cual manejando un garrote de 6 palmos, armado de una asta de cabra por el extremo, a modo de reja, y por detrás las mujeres sembrando la cebada por los surcos? Nueva estación, nueva escena del campo. Estas mismas mujeres segaban las espigas, las trillaban con sus pies, aventaban la paja con sus manos y engraneraban la cosecha en los silos y cuevas más enjutas. Pero, por útil y apreciable que se nos represente el ejercicio natural de la agricultura, siempre hallaremos no sé qué cosa de más hechizo en la vida pastoril de los guanches. Si se consideraren aquellas tropas de inocentes isleños velando sobre sus rebaños, conduciéndolos a sus respectivos términos, extirpando todo género de hierbas nocivas de en medio de las provechosas, acercándolos a las aguas y comunes abrevaderos, acertando a la primera ojeada con el número fijo de cabezas de una manada, distinguiendo, aun entre 1000 ovejas paridas, cuál era la cría de cada una, tocando sus flautas de caña o panderos de drago aforrados de pieles, cantando sus amores, sus ausencias, sus celos y las hazañas de sus predecesores. Si se consideraren, digo, estas circunstancias, hemos de convenir en que todas ellas ministran asuntos admirables para las mejores églogas y poemas bucólicos. Fuera de esto, era oficio de las mujeres moler el gofio, guisar las viandas, cuajar los quesos, cortar los tamarcos, etc. Había albañiles que entendían en la construcción de las casas y apertura de cuevas, pescadores y tratantes en marisco, tintoreros de pieles y juncos que hacían sus tintes con tierras, cáscaras y raíces de árboles o con el jugo de las hierbas y flores, embalsamadores que disecaban los cadáveres y los conservaban incorruptos como para la eternidad, verdugos y carniceros cuyos oficios eran reputados por tan viles que no se les permitía entrar en las habitaciones ni tocar ninguna cosa con la mano. Zurradores que adobaban los cueros, estereros que fabricaban esteras de palma, biombos de caña y sogas de junco, alfareros que hacían gánigos y cazuelas de barro, pintores que pintaban en piedras bruñidas con almagre, gis, ocre y otras tierras de color, bautizadoras, esto es, ciertas mujeres destinadas para lavar las cabezas de los recién nacidos, etc., etc. Estas eran casi todas las buenas artes que cultivaban aquellas gentes. A la verdad muy pocas, pero no necesitaban de más. Se había creído que ciertos caracteres que se divisan, a modo de inscripción sobre una lápida de la bella cueva del barranco de Belmaco, en la isla de La Palma, habitación del príncipe de Tedote, ofrecían un monumento nada equívoco de que aquellos naturales poseían algún conocimiento del arte de escribir. Pero una persona cordata que examinó prolijamente los referidos caracteres, grabados, no en una lápida movible, sino en un peñasco firme, cortado en forma de sepulcro, depone que a la verdad no parecen sino unos puros garabatos. Juegos de la casualidad o de la fantasía de los antiguos bárbaros. Debemos, pues, hacer de este monumento de La Palma, el mismo juicio que hizo Mr. de Maupertuis de la inscripción del mismo género que observó en la Laponia septentrional, al tiempo de su famoso viaje para determinar la figura de la Tierra. 14. Sus juegos.
Nuestros antiguos isleños, por genio o por educación, eran extremadamente inclinados a los juegos y regocijos públicos, pero las fiestas anuales del Beñesmen, que era la estación del estío, en que hacían la recolección de sus granos, las de las cortes generales de la isla y las de la jura y coronación de sus nuevos reyes, eran las más espléndidas. Reducíanse a juegos y convites. Si era tiempo de guerra, cesaba todo acto de hostilidad, se abría el comercio entre las provincias limítrofes y los mismos reyes hacían el coste con perfecta generosidad. Estos juegos tenían mucho de heroicos, pues consistían en músicas, bailes, luchas, saltos, carreras, tirar piedras, levantar pesos, trepar y ejecutar otras acciones de ligereza y de valor. El baile canario. Acompañábanse en el baile con tamborcillos y flautas de caña, pero, cuando carecían de estos instrumentos agrestes, formaban con manos y boca unas sinfonías o sonatas muy a compás. ¿En qué parte del mundo no es celebrado el baile canario por su tono vivo, alegre y lleno de expresión? Los canarios debieron sin duda a su gusto excesivo por la danza aquella famosa composición, que honraría a naciones más cultas. Dos cosas, dice Francisco de Gómara, andan por el mundo, que han ennoblecido a estas islas, los pájaros canarios, tan estimados por su canto, y el canario, baile gentil y artificioso. Este es un tañido músico de 4 compases, que se danza haciendo el son con los pies, con violentos y cortos movimientos. Los naturales de la isla de El Hierro practicaban otra especie de contradanza, cuya figura consistía en tomarse las manos y marchar ambas líneas una hacia adelante y otra hacia atrás, dando furiosos saltos, todos juntos y paralelos. Acompañaban este baile con un aire de endechas lúgubres y patéticas, en las que trataban materias de amores y de infortunios que, aun traducidas a la lengua española, movían a lágrimas las personas de blando corazón. Creo que es la misma especie de tonada que conservan los herreños de nuestro tiempo en sus bailes. Luchas y tiros de piedra. Eran también los isleños grandes atletas y luchadores consumados. Ungíanse con grasa de animales y jugos de hierbas para disponerse al combate y se abrazaban con el tronco de un árbol a fin de fortalecerse los músculos, pero el juego que en la Gran Canaria tenía más aceptación y mucha similitud con el pugilato de los griegos pide se trate con alguna individualidad. Los atletas, antes de descender a la arena y salir al combate, debían obtener licencia expresa de los guaires o consejeros de guerra confirmada por el faicán. Obtenida, pues ésta se concedía sin dificultad, salía cada uno a la palestra o sitio destinado para este género de ejercicios, acompañado de sus amigos y parientes que siempre hacían el papel de unos testigos imparciales. En el estadio estaba levantado cierto terraplén como a distancia de una vara del suelo, para que los dos contendientes fuesen vistos de la multitud, y a los lados 2 piedras llanas de media vara de ancho. Aquí subían ambos campeones, armados cada uno de un largo garrote que remataba en porra, 3 guijarros muy redondos y lisos y algunas rajas del más afilado pedernal. Colocábanse sobre los pedestales donde, sin sacar ni mover los pies, debían parar y hacer alternativamente los tiros. Estos empezaban por los guijarros, y era cosa asombrosa ver la felicidad con que sabían hurtar el cuerpo a la dirección de una piedra arrojada violentamente de tan corta distancia. Acabadas las piedras, tomaban las rajas de pedernal en una mano y en la otra los grandes garrotes. Acercábanse más, y aquí era lo crítico de la contienda. Ya descargaban el golpe, ya le paraban. Ya herían con las tabonas, ya eran heridos. Crecía el ardor, la animosidad y el empeño, hasta cansarse. Entonces se retiraban un poco, se enjugaban el sudor y los padrinos les traían de comer y beber. Tomada esta refección, volvían a la carga con nuevo ímpetu, y cuando a alguno de ellos se le rompía el garrote o estaban los espectadores satisfechos de su valor, levantaba la voz el presidente de los guaires y les decía: «Gama, gama, esto es, basta, basta». Ambos quedaban en crédito de hombres valerosos y eran tan honrados como los que vencían en los Juegos Olímpicos. Esta habilidad en huir el cuerpo a las piedras y dardos, en que tanto se distinguían nuestros isleños, era el fruto de un continuo ejercicio que empezaba con la niñez. Apenas veían los gomeros que sus hijos podían mantenerse sobre los pies, los hacían apostar a cierta distancia y les arrojaban unas pelotillas de barro para obligarles a que se resguardasen. Cuando ya eran mayores y estaban más prácticos, les disparaban piedras. Después, dardos sin punta y, por último, con puntas agudísimas. Con tal escuela, ¿cómo no se habían de formar los mejores tiradores del mundo?
En efecto, ellos arrojaban una piedra con la mano, tan impetuosamente como si la disparasen con una honda o con un arma de fuego, hasta emplearla en la parte a donde la destinaban sus ojos. Yo vi en Sevilla, escribe Antonio de Nebrija, una cosa que la califiqué por milagro. Estaba allí cierto isleño, natural de Canaria, el cual, sin mover el pie siniestro de un sitio, aguardaba a 8 pasos de distancia a cuantos le querían arrojar piedras cuyos golpes sabía evitar, ya torciendo un poco la cabeza, ya apartando enteramente el cuerpo o ya mudando alternadamente las corvas. Este era un peligro a que se exponía tantas cuantas veces le ofrecían un cuarto. Hubo canario, añade Abreu Galindo, que elegía 3 hombres, entregaba 12 naranjas a cada uno y, reservando otras 12 para sí, mandaba que le tirasen a la distancia de 10 pasos, pero sucedía que el canario empleaba todas sus naranjas sin que los otros le acertasen a dar con ninguna de las suyas, y lo más que conseguían era que las recogiese en el aire con las manos. Saltar, trepar y levantar pesos. En Fuerteventura y Lanzarote hubo personas sumamente ágiles que ejecutaban saltos muy asombrosos. Véase aquí uno de sus juegos más ordinarios. 2 hombres de la mayor estatura tomaban una vara larga, cada uno por su extremidad, y elevaban los brazos hasta cuanto podían, pero se hallaban infinitos isleños que saltaban por encima de ella a pies juntos, y aun por sobre 2 y 3 varas con poca intermisión. Los naturales de la Gran Canaria añadían a la ligereza otro género de habilidad que tenía sobrado de imprudencia porque hacían vanidad de subirse a los sitios más peligrosos y competían en el arrojo de fijar maderos y troncos sobre los peñascos de las cumbres impracticables. Estos monumentos de tan bárbaras porfías se conservaban hasta el siglo presente en algunas alturas fragosas donde vio nuestro autor ciertos palos tan robustos que parecía cosa imposible haberse podido clavar con fuerzas humanas. Pero entiendo que los guanches de Tenerife no envidiarían a los habitantes de Canaria ni su ligereza ni su talento de trepar por riscos escarpados. Jamás hubo precipicio ni barranco profundo que cortase el paso a un isleño de estos armado de su lanza, ni nunca se pudo escapar la más ligera cabra de caer en sus manos por más que corriese veloz por los despeñaderos. Los guanches, por punto general, tenían sus habitaciones en las cavernas, situadas sobre peñascos y sierras tan escarpadas que en el día para llegar a ellas es preciso descolgarse con sogas. Pues ¿cuál no sería su ligereza, supuesto que entraban y salían como nosotros en nuestras casas? Servíanse a este propósito de una lanza de 9 a 10 pies y, apoyados sobre ella, saltaban desde un cerro a otro, rompiendo los terrones y guijarrales que se oponían al paso, dejándose rodar suavemente y fijando los pies en partes que no tenían 6 pulgadas de ancho. El caballero Hawkins testifica, no sin admiración, que vio subir y bajar de este modo a nuestros paisanos por montañas inaccesibles cuya sola vista causaba horror a los presentes. Finalmente, el juego que también usaban con frecuencia nuestros antiguos, como las naciones griegas del disco, era el ejercicio de levantar pesos monstruosos. El padre Espinosa asegura que en el país de Arico, de la isla de Tenerife, vio muchas veces cierta piedra, semejante a un gran botijón que, aunque ningún hombre de alientos era capaz de suspender ni aun de mover de su lugar, pasaba por tradición inconcusa que muchos guanches habían probado con ella sus pulsos, alzándola fácilmente con las manos y arrojándola a las espaldas por sobre la cabeza. No hicieron más los héroes del sitio de Troya. Su religión. Tanto los que afirmaron que todos los habitantes de las Canarias eran idólatras como los que pretendieron limpiarlos absolutamente de este borrón, se engañaron groseramente, pues solo se puede decir que eran deístas o que tuvieron alguna idea obscura de un ente todopoderoso y eterno, a quien deben su existencia las criaturas, pero sin más nociones de la inmortalidad del alma ni más ideas de otra vida que la presente. Es verdad que solamente en Tenerife se conservaron puras las opiniones en orden a la esencia divina, porque, si creemos a nuestros escritores, los guanches la adoraban filosóficamente y en espíritu, atribuyéndole nombres sublimes y pomposos. Llamaban a Dios Hgu o Yasirasi, conservador del mundo, a Chexuraxan, gran señor, a Chachucan AC, sublime, y en sus calamidades le invocaban, procurando moverle a misericordia con ciertas ceremonias tiernas y ritos lúgubres.
La más funesta necesidad para los guanches era la escasez de las lluvias, sin las cuales ni ellos tenían gofio ni sus ganados pastos, y, para aplacar la divinidad en este conflicto común, solían los viejos, mozos, niños y mujeres congregarse en el fondo de algún valle, a donde conducían sus rebaños y, separando de las madres los corderos y cabritillos que todavía mamaban, levantaba el afligido pueblo sus sollozos al compás de los inocentes balidos que resonaban por todos los cerros inmediatos y perseveraba en esta súplica hasta que se conseguía el remedio. También se asegura que los guanches conservaban no sé qué confusa tradición de un infierno situado en el centro del pico y de un genio o principio malo que llamaban Guayota, opinión que acaso se originaría del horror que las erupciones y terribles volcanes de aquel monte infundió en sus ánimos. Pero, como quiera que fuese, es cierto que tenían un concepto espantoso del pico y que no solo juraban solemnemente por el sol, que llamaban Majek, sino también por el Echeide. Tal era la religión de Tenerife, según escriben nuestros historiadores, pero es un testimonio poderoso contra ellos el de Albise de Cadamosto, cuando dice que en esta isla no se contaban menos de 9 especies de idolatría, pues unos adoraban al sol, otros a la luna, otros a las estrellas, etc. Lo que no se puede negar es que, en las islas restantes, se daba gran parte a los sentidos, por lo que mira a la divinidad, y que en ellas había tomado más vuelo la superstición y el fanatismo. Los habitantes de Lanzarote, considerando las montañas como más próximas al cielo, se subían a las cumbres para rendir sus cultos a Dios, y allí levantaban las manos y derramaban jarros de leche a manera de libación y ofrenda. En Fuerteventura ya había algunos efequenes o adoratorios de piedra, construidos en figura rotunda y con 2 murallas concéntricas donde sacrificaban al criador una parte de su leche y manteca. Aquí se hicieron tan famosas 2 mujeres que consiguieron pasar por mágicas o inspiradas. La una, que se llamaba Tamonante, era como la sibila del país, que vaticinaba las revoluciones políticas de los reinos, y la otra, llamada Tibabrin, era la Pitia, que arreglaba las ceremonias de los pequeños templos y les profetizaba, con voz de oráculo, los sucesos futuros en medio de sus entusiasmos y convulsiones. Tal vez se deberá atribuir a la malicia de estas impostoras aquella rudeza de entendimiento y obstinación en los ritos supersticiosos que notaron Bontier y Le Verrier en los habitantes de Fuerteventura. Sin embargo, la superstición de los serreños me parece todavía mayor. Estos bárbaros estaban persuadidos a que la divinidad bajaba desde el cielo para darles audiencia sobre 2 peñascos eminentes que están en el término de Ventaica, llamados ahora los Santillos de los Antiguos, de los cuales los hombres reverenciaban uno bajo el nombre de Era Orañan y las mujeres otro bajo el de Moreiva, y juraban por ellos, dirigiéndoles en las necesidades sus más ardientes súplicas. Cuando en el invierno tardaban las lluvias, toda la isla iba en procesión a Ventaica y, circunrodeando las personas de ambos sexos sus respectivos riscos, permanecían sin comer 3 días enteros, dando con el hambre y el fanatismo terribles voces. Si esta porfiada diligencia no era bastante, ya se sabía el paso que quedaba que dar. Uno de aquellos isleños, el más hipócrita y el que se tenía ganado el importante concepto de varón de virtud, se retiraba a la cueva de Astejeita, en el país de Tacuitunta, donde invocaba con gran fervor al superior numen, hasta que, pasadas algunas horas, fingía que se le aparecía cierto cochino que traía bajo de su tamarco, y, presentándole a la asamblea del pueblo, ésta le llamaba al instante su aranfaibo, como quien dice su intercesor para con Dios a fin de alcanzar pan. Mientras no llovía quedaba el intercesor preso, y no le restituían a su cueva sagrada hasta que estaba bien regada la tierra. No era muy diferente en esta parte el culto de los palmeses. Aunque estos bárbaros conocían que Dios, a quien llamaban Abora, habitaba en lo alto del cielo, y que desde allí ponía toda la máquina del universo en acción, le adoraban, no obstante, en muchos lugares de la isla en la conformidad siguiente. Como el país estaba dividido en 12 reinos o cantones, se había erigido en cada uno cierta pirámide muy alta de piedras sueltas, delante de la cual se juntaba el pueblo, según los días solemnes de su calendario, a practicar algunas devociones religiosas que no tenían nada de austeras, pues solo consistían en bailes, músicas, luchas y demás pruebas osadas de agilidad y de fuerzas. Pero en el señorío de Aceró, que hoy llaman de la Caldera, era otro el objeto material de las devociones populares y aún había diferencia en el culto, porque aquí no se veneraban los montones de piedra, habiéndoles presentado la naturaleza otra cosa más admirable en un peñasco de 100 brazas de elevación, que se levantaba entre 2 arroyos.
Llamábanle Idafe, y no hay duda que en aquellos respetos tenía más parte el miedo que la religión, porque los bárbaros recelaban que, si caía, traería también consigo la ruina de toda la comarca. Así, para precaver esta desgracia, habían acordado sacrificar a Idafe las asaduras de cuantos animales matasen para comer, cuya oblación se ejecutaba de este modo. 2 personas, penetradas de temor reverente, se acercaban al pie del risco y, cantando la que llevaba la asadura estas palabras, «Igida iguan Idafe», «¿Cosa que caerá Idafe?», respondía la otra, «Gerie iguan Tanó, dale lo que traes y no caerá». Arrojábanle inmediatamente la víctima, en la que los quebrantahuesos y cuervos se cebaban. Los habitantes de la Gran Canaria reconocían un ser supremo, conservador del mundo, a quien llamaban Alcorac y a quien rendían cultos sobre las cumbres de algunos riscos o en pequeños adoratorios. De estos siempre fueron los más suntuosos y bien servidos, aquellos que estaban bajo la conducta de las maguadas o, como otros dicen, arimaguadas, que eran como unas vírgenes vestales o monjas que vivían en recogimiento, se sustentaban de limosnas y se vestían de pieles más largas y blancas que las de las demás mujeres. Gozaban de grandes preeminencias, pero ningún privilegio apreciaban tanto como el de hacer todos los días a la divinidad sus libaciones de leche en medio del templo, cuyo sagrado era un asilo y lugar de refugio que nadie violaba impunemente. Iguales ventajas experimentaban los delincuentes que se acogían al risco Tirma en el país de Galdar o al de Umiaya en el de Telde. Estos eran unos lugares inmunes por cuyos nombres hacían sus más solemnes juramentos y a donde recurrían en sus mayores necesidades. Cuando se detenían las lluvias, solía determinar el faicano el gran sacerdote una procesión derogativa a estos pretendidos santuarios, y todo el pueblo debía acudir con palmas y varas en las manos, precedido por las arimaguadas, quienes, luego que llegaban a la cumbre, quebraban algunos vasos llenos de leche o de manteca, bailaban el canario y entonaban endechas tristes. Concluida esta ceremonia, se dirigía la procesión al mar inmediato y, castigando la superficie de las aguas con las varas, levantaba la multitud el grito hasta los cielos. No ha faltado quien diga que muchos canarios se precipitaban desde estos riscos al mar, con grande pompa y general expectación de los pueblos, en obsequio de sus príncipes, amor a la fama póstuma y deseo de adquirir bienes para sus descendientes, y, aunque el padre Abreu Galindo lo refuta, es constante que lo ejecutaron algunos por un efecto de desesperación o de excesivo amor a la libertad.